Bien, estamos reunidos en esta serie de episodios virtuales de Cátedra Agrícola Agropecuaria con un economista. Obviamente, la economía y lo que puede pasar en el plano económico, tanto en el país como en el mundo, es algo de lo que todo el sector está pendiente y algo que nos genera a todos una gran incertidumbre. Puede venir más adelante. Estamos esta tarde reunidos con el licenciado Nicolás Sunnatich para que nos cuente un poco más y para que nos desasne acerca de lo que está pasando y lo que puede pasar también. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes. ¿Cómo va, Adalberto? Qué gusto verte y escucharte. No nos queda otra que este tipo de reuniones actualmente. Pero bueno, Bueno, contanos un por poco suerte, por suerte. tal cual. ¿Cómo Ya es estamos actualmente desacostumbrados a escribir cartas, así que sería más complicado todavía. tal cual? Contanos un poco cómo ves el plano económico actualmente. Eh, la verdad es que uno lo ve poco claro, pero claro porque es una tormenta muy oscura. Lamentablemente para la Argentina, esto es la tormenta perfecta. Eh, el nivel de complicaciones con este nivel de restricciones a raíz del el coronavirus, que no se da solo en Argentina, sino que se está dando en el mundo, va a ser devastador para la economía. Es decir, si existía algún tipo de esperanza por parte del presidente Fernández de eh, hacer algunos ajustes que había hecho, pero para ser claro, digamos, los ajustes tenían que ver con mayor imposición en el tema impuestos y tratar de mejorar la capacidad de recaudación por parte del Estado, llegar a buen término en una negociación con los bonistas y el Fondo Monetario, eh, hacer una expansión en lo que tiene que ver, una expansión monetaria, pero muy acotada y muy delineada en lo que tiene que ver con impactos en el mercado de consumo y en el mercado doméstico. Bueno, todo esto, todos los planes que tenía se le fueron al demonio. Y agarra a la Argentina absolutamente vulnerable en todos los aspectos. La verdad es que ese dicho que suele tener el expresidente Dualde de que Argentina está condenada al éxito, yo creo que está condenada, y el éxito es algo muy efímero que se ha dado por muy cortos plazos en nuestro país. Y la situación es absolutamente crítica y mucho más de lo que las personas imaginan, incluso de los que nos dedicamos a estudiar el comportamiento de la economía, imaginamos, porque la verdad es que en lo personal yo todavía hay cosas que no termino de analizar y no podría decir de que esta crisis pueda terminar en los próximos 3 años, por ejemplo, o que directamente se coma los primeros 4 años del gobierno. Nosotros este año vamos a tener una caída estrepitosa del Producto Bruto Interno, pero ya tenemos 11 años prácticamente con algún altibajo. Bueno, en el 2017 tuvimos un pequeño crecimiento, pero tenemos ya casi 11 años de caídas del Producto Bruto, de endeudamiento, de la capacidad que pueda llegar a tener el país para iniciar un proceso de desarrollo de algún tipo de industria competitiva que permita mejorar el nivel de las exportaciones y el caudal de las exportaciones, no en forma cuantitativa, no en forma cualitativa, sino en forma cuantitativa, es decir, aumentar la cantidad de los bienes exportados. Y siempre hemos sido muy endebles en lo que se llama la restricción externa. La restricción externa no es otra cosa que la incapacidad de obtener dólares, lo que hace siempre a nuestra economía y la economía de la mayoría de los países de América Latina muy vulnerables. Este factor es muy vulnerable. ¿Por qué? Porque más allá de que tenemos productos de los cuales exportamos, que son competitivos y tenemos ventajas competitivas y comparativas con el resto del mundo, pero la verdad es que
siempre las exportaciones argentinas están lideradas, y la gran mayoría de las exportaciones de los países de América Latina están lideradas por los productos primarios. Y la verdad es que no podemos exportar más de lo que exportamos, porque esto es todo lo que producimos. Ningún país trata de exportar por debajo de su capacidad, sino que trata de hacerlo en la mayor capacidad posible. Y la pata que queda renga siempre, que es lo que nos hace, lo que termina siendo ¿no? vulnerables a nuestra economía y a la economía del resto de los países de América, que tenemos patrones muy similares, tiene que ver con el hecho de no desarrollar su industria. Es decir, los procesos de sustitución, por ejemplo, en Argentina, los procesos de sustitución de importaciones fueron muy cortos, digamos, fue el primer peronismo con la sustitución de importaciones de bienes intermedios, pero obviamente había una dependencia de insumos para producir esos bienes intermedios, y la segunda etapa de sustitución de importaciones, que fue el gobierno de Frondizi, que intentó el desarrollo de lo que podría llamarse la industria de base o la industria pesada, es decir, la industria del acero, los combustibles y demás, que digamos, eran los insumos que necesitamos para seguir produciendo. Pero esos dos procesos quedaron truncos, con lo cual tenemos una industria muy, muy famélica, que solo vende en el mercado interno, es muy poco lo que se puede exportar, y justamente es la industria la que soluciona los problemas de desempleo y los que solucionan los problemas de la velocidad de circulación del dinero para apuntalar el consumo. Entonces, si tomamos como base este análisis, tenemos 11 años de caída de la actividad industrial, por eso tenemos el desempleo estructural que tenemos, por eso tenemos la cantidad, los bolsones de pobreza que tenemos, las necesidades dentro del mercado interno en lo que tiene que ver con las inversiones, tanto extranjeras directas como las inversiones del Estado, que flaqueó durante los años kirchneristas en las inversiones estratégicas, sobre todo lo que tienen que ver con la energía, con lo cual nos terminamos quedando sin energía, y obviamente que todo eso, toda esa restricción que tiene nuestra economía, la forma de solventarlo, de llevarla adelante, es con mayor nivel de endeudamiento. Y eso fue lo que hicimos, y así caímos en las crisis sucesivas de deuda que hemos caído en los últimos 60 años. Si a todo eso, en medianamente tiempos normales, y donde en todo caso nos veíamos afectados por los precios internacionales, ya que somos importantes exportadores y productores de productos primarios, pero no somos formadores de precios de esos productos primarios, con lo cual los ajustes o las variaciones que se dan en el mundo terminan afectándonos, y esto, más allá de que aumente en forma cuantitativa nuestras exportaciones, caen en forma cualitativa, en cantidad de dólares que ingresan a la Argentina. Si a todo ese problema que venimos arrastrando en nuestro caminar, le sumamos que el mundo está en cuarentena, que obviamente esto va a generar una caída del consumo a nivel mundial, de que se van a resistir las exportaciones, de que la gran mayoría de los países van a tratar de recuperar su mercado interno, su capacidad de producción, con lo cual todo indicaría que los países van a tender a cerrarse, no se va a salir de esta debacle a consecuencia del coronavirus con mayor apertura. Se va a salir, o por lo menos los países europeos lo van a hacer hacia adentro, no lo van a hacer hacia afuera. ¿Por qué? Porque justamente los países han quedado, por el resquebrajamiento de sus economías, han quedado sumamente vulnerables. Así que la verdad es que el panorama encima, bueno, vamos a ver, han estado aumentando en estos días los que son los bonos y las acciones después de tocar un piso tremendamente bajo, lo que podría llegar a indicar de que a lo mejor la Argentina, esto es cierto, digamos, hay conversaciones con los bonistas y posiblemente evite el default, pero una Argentina con todos estos problemas, con el mundo con estos problemas y default, bueno, digamos, está condenado este gobierno por los próximos 4 años, sin ninguna chance de que las empresas competitivas se exporten y lo puedan hacer normalmente, porque generalmente los países cuando están en default, las garantías suelen ser muy superiores, y para eso hay que ir a bancos internacionales, y un país en default no lo puede hacer.
las empresas estratégicas, sobre todo en inversión de energía, no van a poder acceder fácilmente al mercado de capitales o al mercado de deuda internacional, porque las tasas van a ser altísimas. Argentina no va a tener posibilidad de financiamiento, y la verdad es que el país se ha ido achicando. Si uno ve la deuda argentina no es importante. El problema es que se fue achicando la capacidad productiva del país. Al achicarse el PBI, la deuda empieza a tener mayor peso, pero no es una deuda inmanejable. Posiblemente los plazos no sean los mejores, pero el problema no es la deuda, el problema es lo que se vino achicando la Argentina en los últimos 10 años. Ahora bien, Nicolás, nuestro presidente Alberto Fernández pone como prioridad a la salud de la población, lo cual es algo que claramente no tiene discusión. Pero al mismo tiempo se está dejando de lado la salud de las empresas, que día a día se endeudan más, y aquellas que puedan llegar al final de esta pandemia van a llegar a un estado realmente muy crítico. ¿Es posible establecer un plan económico que contemple no solamente la salud de las personas, sino también la salud de las empresas? Es posible, sería recomendable, ¿sí?, que la Argentina por primera vez en 10 años tenga un plan económico. Sería recomendable que de la misma forma como el presidente se está manejando con un consejo de asesores en lo que tiene que ver con los temas de salud y virólogos y investigadores en este tipo de temas, lo haga también con economistas. Que se conforme un comité para analizar estas cosas. Creo que es el momento de ser generoso, de cerrar las grietas, de acercar posiciones y escuchar a todos y elaborar en consenso un plan económico que el gobierno no lo tiene, no lo tenía antes. El pensamiento del gobierno, por lo menos los amigos con los cuales he charlado y que son parte del gobierno, tenían esta idea de que no había posibilidad de un plan económico si no se sabía cuáles eran los términos de renegociación de la deuda. Yo no coincidía con eso, porque la verdad es que en una negociación que cualquier empresa va a hacer al banco porque le debe plata, lo primero que tiene que llevarle, aunque sea, es un plan de ventas, un plan de ingresos, a ver cómo van a ser sus flujos de fondos futuros, para demostrarle al banco que, más allá del dinero que le está pidiendo, le está mostrando de que tiene perspectiva de poder pagarle. Sin un plan económico, es decir, ¿cómo voy a crecer? ¿Qué sectores voy a estimular? ¿A qué sectores voy a invertir? ¿Qué sectores voy a hacer una política fiscal para promoverlo? ¿Cuál va a ser mi política fiscal? ¿Cuál va a ser mi política monetaria? ¿Voy a tener tasas de interés altas? ¿Voy a armar un sistema progresivo de devaluación para no perder competitividad? Es decir, tengo que decirle qué voy a hacer. Yo creo que eso hubiese mejorado las condiciones de negociación de la Argentina. Pero bueno, esto es una opinión personal que aparentemente el gobierno no comulga con esto. Pero obviamente que todo esto se hace mucho más complejo. Porque en estas situaciones de crisis, y de crisis terminales para algunos sectores, porque acá algunos sectores van a desaparecer. Si ya tienen problemas para pagar el salario de marzo, si tienen problemas para pagar el salario de abril, esto sigue hasta agosto. Con lo cual, digamos, las empresas, ¿cuánto más puede prestar el gobierno? ¿Cuánto más emisión monetaria va a seguir haciendo? ¿Cuánto más va a ampliar el endeudamiento con los bancos, como ahora posiblemente le coloque cerca de 30.000 millones de pesos en bonos a los bancos para para reemplazarlos por encaje? ¿Cuánto más voy a tener inflación postergada? Porque acá hay inflación pisada. Es decir, hay una expansión monetaria que se ve que está impactando, porque esto es real, está impactando en el tipo de cambio, tanto el tipo de cambio oficial como el tipo de cambio, el contado con liquidación o el dólar blue. Eso es inflación postergada. Cuando todo esto se libere, ¿cuál va a ser el pico inflacionario? ¿Cómo voy a controlar ese pico inflacionario?
en realidad puede que no sea la inflación que uno pudiera llegar a calcular en función de la expansión monetaria, pero sí va a ser una inflación a lo mejor un poco más baja por el hecho de digamos, de la contracción creciente que hay en el consumo y en el mercado interno. La verdad que el panorama es terrible. Yo creo que armar un consejo asesor económico donde participen, convocar a los principales economistas, que hay muchos y muy buenos, algunos muy conocidos y mediáticos, pero hay otros técnicos que no son tan conocidos, pero que son muy adecuados. Yo recuerdo, era muy chico, pero después lo estudié en la universidad, los economistas que integraron, por ejemplo, el gobierno, el Consejo Económico que integró el gobierno de Raúl Alfonsín. A todos los que convocó Juan Vital Surril para hacer el Plan Austral. Los integrantes del Plan Fénix, que fue lo que vino después del 2001, eran en muchos casos, algunos han desaparecido ya, como Aldo Ferrer, pero digamos, la gran mayoría eran profesores universitarios, técnicos y estudiosos que encima habían pasado por el sector público. Con lo cual son personas absolutamente adecuadas y formadas para, digamos, tenemos el tiempo de una cuarentena larga para pensar bien qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y es fundamental hacerlo, porque todo plan económico va a terminar siendo darwiniano inevitablemente. Es decir, se va a tener que decidir qué sectores estimular y qué sectores dejarlos morir. Porque la verdad es que si antes no daba para todos, ahora va a dar para mucho menos. Ahora, Nicolás. Ojalá la Argentina no entre en default, porque si no, esto es una complicación adicional tremenda. Y que la Argentina se plante en no querer negociar es tirarle nafta al fuego. Nicolás, todas las crisis dicen que representan oportunidades. ¿Cuál sería para vos la oportunidad dentro de este contexto tan dramático originado por el COVID-19? Y en realidad yo creo que la única oportunidad que tenemos es de hacer las cosas bien de una vez por todas. Básicamente es eso. Y el secreto del éxito es la persistencia en el camino, y por eso son importantes los consensos. Si se conforma un comité económico, un consejo económico, y se elabora un plan económico para los próximos 15 años, porque tenemos el tiempo para pensar en el largo plazo, justamente lo que tenemos que hacer es mantenerlo más allá de las divisiones políticas y de los matices. Yo creo que esa es la oportunidad que tenemos. Ahora, si ese dicho fuera tan cierto, digamos, en la Argentina vivimos perdiendo oportunidades porque siempre vivimos de crisis en crisis. Antes teníamos crisis cada 10 años, pasamos a un periodo cíclico de 7 años, y ahora no duramos ni 4. Es decir, cada 4 años tener una crisis. Esto implica que o no había ningún tipo de plan, o no tenemos tiempo para hacerlo. Siempre vivimos corriendo la liebre atrás. Aquellos que vivimos en el campo o que nos criamos en el campo sabemos que, digamos, la liebre es cuando se la corre de atrás y los galgos las alcanzan. Es decir, lo que se tratan de hacer es cruzarla. Bueno, tenemos que cruzar la realidad, aprovechar ahora, porque esto es tocar fondo verdaderamente. Es mucho más... va a dejar mucho más secuelas el problema económico derivado de la crisis del coronavirus que los muertos del coronavirus. Y no se tiene real profundidad del daño que le está provocando a la economía de la Argentina. Nicolás, muchísimas gracias por tus conceptos, tu forma de ver la economía, tu forma tan didáctica de explicarla. Te mando un fuerte abrazo. La verdad es que en este contexto suelo tener muchas charlas con mis amigos, que son también del gremio, y la verdad es que estamos todos desconcertados. Es muy difícil lo que va. Lo que viene es muy difícil, pero es dificilísimo. Es dificilísimo. Y deberemos esperar estos próximos 15 días a ver y prender una vela a San Expedito para que haya una buena negociación con la reestructuración de la deuda y que la Argentina no quede en default, porque si no, digamos,
verdaderamente muy complicado. Nosotros ni el Estado tiene, es decir, los particulares, los inversores y la sociedad no tiene capacidad de invertir en la Argentina, más allá de que se dice de que hay muchos dólares afuera y todo lo demás, pero la verdad es que el mercado interno no tiene capacidad de invertir, tampoco tiene capacidad para tomar deuda, que el Estado piensa endeudarse en el mercado interno. Yo no imagino más allá de los bancos quién podría llegar a comprar títulos de deuda, que todavía los títulos de deuda, ley argentina, no se sabe cómo los van a pagar. Pero una Argentina sin capacidad de inversión, cerrada, con problemas económicos, sin mercado interno, sin mercado energético y sin crédito externo, y un Estado con un déficit fiscal que va a superar los 5 puntos. Recuerden esto, lo que le costó a Macri, le costó el gobierno bajar de 6 puntos de déficit fiscal a 1,5 puntos, casi 2 puntos de déficit fiscal. Si ahora volvemos a 5 o 6, justamente en un momento en donde la economía está tan deprimida que una de las recetas es expandir el gasto público, no va a haber capacidad para expandir el gasto público, a no ser con un proceso hiperinflacionario para reactivar de alguna forma la Argentina. Así que la verdad es que estamos todos muy preocupados y más preocupados por la economía que por el coronavirus. Esperemos poder sortear esta serie de obstáculos que nos presenta este contexto y estar a la altura de las circunstancias. Un abrazo muy grande, Nicolás. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy generoso como siempre.